Mis hermanos, buenos días. Vamos a continuar con nuestra meditación en el Evangelio de Juan. ¿Sí? Y quiero invitarles para que abran sus Biblias en San Juan capítulo 3, versículos 19 al 21. Por favor, abran sus Biblias en San Juan capítulo 3, versículo 19 hasta el 21. Y ténganlo allí ubicado o señalado. Hemos llegado a la parte final de este diálogo que se ha presentado entre el Señor y Nicodemo. Y gracias a este diálogo es que hemos aprendido un poco más sobre lo que es el misterio del nuevo nacimiento. Es la forma en que Dios trata con los pecadores, y así de esta manera ellos experimentan la salvación desde el momento en que creen a la verdad de Dios, es decir, al Evangelio de la gracia y del amor reconciliador que recibimos por medio de Jesucristo. En esta última parte que ahora nos detiene, es probable que sea Juan, el escritor de este Evangelio, quien está dando a conocer sus conclusiones sobre el diálogo entre Cristo y Nicodemo. Tengamos presente que el Evangelio de Juan, no sé si lo conocen algunos, fue escrito aproximadamente entre el año 65 y 70 después de Cristo. Y el apóstol Juan tiene todas las facultades que lo autorizan para presentarnos el Evangelio. Él fue un discípulo comisionado por el Señor, directamente por el Señor. Y después que Cristo resucitó, también fue comisionado directamente para ser apóstol de Jesucristo. Entonces, él tiene la autoridad apostólica para presentarnos este precioso Evangelio que ahora tenemos en nuestras manos. Y ahora en esta última parte vamos a hablar de lo que es la naturaleza de la condenación del hombre. Poco antes de estas conclusiones, ustedes notarán que hay un diálogo suficientemente extenso entre Cristo y Nicodemo, en donde somos llevados a la necesidad de nacer de nuevo, de nacer por el poder del Evangelio. Cristo vino a este mundo para que todos los pecadores que crean en Él sean salvos. Y esta salvación involucra el hecho de que cuando una persona cree en Jesucristo como Señor y Salvador, necesariamente debe estar viviendo en el corazón de ella o en lo interior de su ser el precioso misterio de nacer de nuevo, de ser hecho una nueva criatura. Y Cristo fue claro y enfático con Nicodemo, pero también va dirigido hacia nosotros, el que le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y él fue insistente porque le volvió a decir: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora el apóstol Juan, con su autoridad apostólica, va a dar a conocer sus conclusiones sobre este diálogo, que es lo que nos permite conocer y entender como la naturaleza de la condenación del hombre. El Evangelio nos da o nos permite saber que al creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, somos salvos ¿de qué? Del juicio, de la terrible ira de Dios que viene sobre el pecador que no se ha arrepentido. Pero además de brindarnos esta alentadora esperanza, también el Evangelio, cuando es presentado ante el mundo, debido a esta luz tan poderosa y potente
que es la luz de Cristo, el mundo incrédulo, el pecador incrédulo queda expuesto inevitablemente al justo castigo y a la justa ira de Dios. Es decir, el Evangelio lo que hace es que acentuar, dar a conocer la naturaleza oscura y depravada que hay en todos los hombres impenitentes en el preciso momento en que son confrontados debido a la poderosa obra de Dios. Ahora, mis hermanos y todos ustedes, esto también va dirigido a todos nosotros y como cristianos, y no anhelemos menos que esto. Entonces, démosle gracias a Dios, y siempre démosle gracias a Dios que utiliza al predicador o utiliza al ministro para que recalque y acentúe la verdad y la gravedad de nuestro pecado. ¿Con qué propósito? Para que seamos llevados de la misma mano misericordiosa de Dios a caer rendidos ante los pies de su amado Hijo Jesucristo, e imploremos y supliquemos su valiosa ayuda. El Evangelio de Juan no solamente nos habla del ministerio de Cristo nuestro Señor como el Hijo de Dios, y nos habla con el propósito de que al creer en Él tengamos vida y vida eterna y en abundancia al creer en su nombre. Juan también más adelante fue constituido ¿qué? Apóstol del Señor. Pero Juan también fue ¿qué? Pastor. Juan también se encargó de un rebaño. De modo que el Evangelio también va dirigido ¿a quién? A las ovejas que le pertenecen a Cristo el Señor. Ellas necesitan ser alimentadas, ellas necesitan ser nutridas, y el único alimento que las vitaliza y las lleva a estar firmes es el precioso Evangelio que tenemos en nuestras Biblias. Entonces vamos a meditar en este breve momento en la naturaleza de la condenación del hombre. Vayan por favor a Juan capítulo 3, versículo 19 al 21. ¿Qué dice? Noten lo que dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, la naturaleza misma de la condenación del hombre se pone mucho más en evidencia cuando Cristo viene a este mundo. Juan no está hablando propiamente de lo que va a ocurrir en el último día, cuando todas las personas se presenten delante del gran trono blanco, ante el juez supremo. Juan nos está mostrando es lo que el ser humano está viviendo en este momento, y más cuando decide rechazar el amor redentor de Dios. Y esto nos lleva, por tanto, precisamente a hablar de ¿qué? De la naturaleza de esa condenación en el hombre. ¿Y qué necesitamos aprender, mis hermanos? Vamos a ver entonces que antes que todo, ¿qué entendemos por la naturaleza de esa condenación? Todo ser humano sin Cristo carga sobre sí mismo la acusación y el destino terrible y siniestro cuando se presente ante Dios. Y viene a este mundo con esa triste realidad. Entonces, lo primero que vamos a ver, ¿qué es lo que entendemos
por la naturaleza de esa condenación. Luego vamos a ver quiénes son los condenados. Y por último, vamos a ver quiénes serán librados de esta condenación. ¿Lo alcanza a recordar en esta mañana? Vamos a ver qué entendemos por la naturaleza de esta condenación. Luego veremos quiénes son los condenados. Y por último veremos quiénes serán librados de esta condenación. Si ustedes y yo recordamos lo que Juan ha dicho hasta ahora desde el capítulo 1 en su evangelio, vamos a tener mucha más claridad. Porque en el momento en que comienza a hablarnos de Cristo como el Verbo de Dios hecho carne, ¿qué continúa diciendo? Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Noten, la luz en las tinieblas resplandece. ¿Y qué pasó? Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Y qué dice? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cristo en su primera venida no condenó al mundo, pero colocó en evidencia que el mundo sin Cristo es digno de ser condenado. La luz que es Cristo, que es el mismo evangelio, lo que muestra es cuán lejos y apartados nos encontramos de Dios, como para saber que la condenación es justa sobre todos nosotros y que si no nos arrepentimos, si no venimos ante los brazos extendidos de amor y de misericordia de Dios hacia nosotros, cuando se nos presenta la oportunidad de conocerlo a Él y saber que sin Él nos encontramos sin ningún tipo de esperanza. Toda la humanidad, como lo dijimos ahora, carga sobre sus propios hombros el peso de la justa ira y la condenación de Dios. Y el evangelio, cuando viene al pecador, saca a la luz, hace notoria y evidente esa misma condenación. Entonces, ¿qué entendemos por la naturaleza de esta condenación? Mire por favor Juan 3:19, que es nuestro texto de estudio. ¿Qué dice? Juan 3:19. Y esta es la condenación. ¿Qué? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Toda persona, por lo general, cuando es confrontada con esta cruda realidad, la rechaza, la niega, la detesta, se burla de este triste escenario y no cree y da por un hecho que esto en verdad no va a ocurrir. Pero el evangelio lo que nos dice es algo totalmente diferente. Noten, mis hermanos, que aquí no se está hablando del juicio en el último día delante del juez supremo. Aquí se nos está colocando en evidencia lo que es que propiamente la naturaleza de este juicio, la condenación, pero desde este momento, desde el tiempo presente, la presente vida del ser humano sin Cristo, la vida de las personas que no tienen ningún temor de Dios. Entonces, eso quiere decir, por tanto, que se nos está anticipando el destino fatal de todos aquellos que rehúsan incluso conocer a Cristo. Por tal razón es que entendemos lo que nos dice Juan, que dice, y esta es la
condenación. Si ustedes tienen otras versiones de la Biblia, dice, y el juicio consiste en, y esta es la acusación. Esta condenación se basa en lo siguiente. ¿Y qué sigue diciendo Juan 3:19? Y esta es la condenación. ¿Qué? ¿Qué dice Juan 3:19? Y esta es la condenación. ¿Qué? Que la luz vino al mundo. ¿Cuál luz, mis hermanos? ¿Cuál luz? Entonces, la luz del discernimiento, de la comprensión y del entendimiento de la verdad. Y esta verdad se ha dado a conocer en que hay un Dios soberano sobre toda la creación, sobre todo el universo entero. Y esta luz, esta comprensión y este entendimiento de la verdad viene hacia nosotros de diversas maneras. ¿Cuáles? Por un lado, viene en el escenario de la creación. El Salmo dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, el hombre no puede escapar a las evidencias de que hay un Dios soberano. Pero también está por medio de la providencia, es decir, la manera como Dios sostiene a todas las criaturas. Y por último, viene la luz más potente, más fuerte. ¿Cuál? Cuando escuchamos el Evangelio que se nos presenta a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Recordemos que un poco antes Juan nos habló acerca de esta luz, que dijo: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, para resumir un poco, el problema no se encuentra propiamente en el Evangelio. El problema ni siquiera está en la manera providente como Dios sostiene a todas las criaturas, incluyendo al ser humano que rechaza su verdad. El problema radica ¿en dónde? ¿Y se encuentra en dónde? En el corazón perverso y depravado del ser humano que rechaza, menosprecia esta clara verdad. ¿Qué nos va a decir Pablo más adelante? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo ¿contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ¿cuáles? Su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles ¿por medio de qué? Por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, todas las cosas visibles hablan de un Dios invisible. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué pasó? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido o oscurecido. Noten, mis hermanos, que aquí se nos amplía más esta verdad de que estamos enfrente de la naturaleza de la condenación justa del pecador impenitente. Pero esta situación se va agravando más. Por favor, siga leyendo Juan 3:19, que dice: y esta es la condenación. ¿Qué más? Que la luz vino al mundo, ¿y qué más? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esto lo que hace es acentuar mucho más la naturaleza de esta condenación. El ser humano que se encuentra en oscuridad, en tinieblas, experimentaron la llegada ¿de qué? De la luz. ¿La presencia de quién? Del Evangelio.
la radiante y portentosa obra de Cristo ante nosotros. Pero el ser humano amó ¿qué? Amó sus concupiscencias. ¿Amó qué? Su ignorancia. ¿Amó qué? Su enfermedad. ¿Amó qué? Su esclavitud. El hombre por naturaleza depravada nunca ha amado ni amará la libertad que Dios le da y le presenta por medio del Evangelio. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor fue a la región de Gadara y liberó a un endemoniado? ¿Sí lo recuerdan? ¿Qué pasó? Cuando llegó el Señor, ¿qué pasó? Había un hombre que encadenado, que vivía en los sepulcros, la gente le tenía miedo y estaba poseído por una legión de demonios, ¿verdad? ¿Y qué hizo el Señor? El Señor, con el poder de su palabra, con su autoridad soberana, le dijo a aquella legión de demonios que salieran fuera de él, ¿verdad? Y después de que fue liberado, ahora ese hombre, ¿cómo se encontraba? Ahora ya estaba vestido, libre de cadenas, ¿y a dónde? A los pies de Cristo, escuchándolo cómo le enseñaba. Pero lo triste fue la reacción de la comunidad. ¿Qué dijeron? Le rogaron a Cristo que se fuera. ¿Te imaginas esa escena? El dador de la vida, la luz del Evangelio, el que trae paz, el que liberó a un hombre de la posesión de los demonios, el que liberó al hombre de su pecado y de su esclavitud, el que trajo a un hombre a una nueva vida, y ahora la comunidad alrededor le dice: váyase de aquí, no queremos verlo. A Cristo. ¿Sí lo han leído? Mi hermano, eso es un ejemplo de la naturaleza del ser humano sin Cristo. Ahora, no se te haga raro cuando Cristo te libere a ti, que lo primero que te digan en tu casa es que te vayas, porque eso puede ocurrir. No hay peor tragedia en la vida del hombre que viene a este planeta que rechazar la luz del Evangelio, de la gracia de Dios en Jesucristo. Pero ¿cómo, de qué manera está demostrado esto? Siga leyendo Juan 3:19, cómo termina. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Las acciones del hombre, sus obras, su vida demostrada por medio del comportamiento, lo único que hace es testificar que rechaza la luz de Cristo. Se deleita y ama las tinieblas del pecado y de la rebelión contra Dios. Todas las obras de los hombres, no importando el barniz de cultura o de moralidad o de educación que tengan, testifican de la naturaleza de un corazón que se encuentra gobernado por la oscuridad, pero que sobre todo rechaza ¿qué? La amorosa invitación de Dios en Cristo el Señor. Y esto necesariamente nos lleva ¿a qué? A conocer quiénes son aquellos que son condenados. Ya vimos la naturaleza de esa condenación, ¿verdad? Versículo 19. Ahora vamos a ver quiénes son condenados. Vaya a San Juan capítulo 3, versículo 20. ¿Qué dice? ¿Qué nos dice? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces aquí tenemos más claridad sobre aquellos que son condenados. ¿Y qué es lo que nos dice el apóstol? ¿Cómo comienza?
porque todo aquel que hace lo malo, es decir, aquel que tiene un hábito, una naturaleza pecaminosa en la cual solamente se deleita en hacer lo malo. Creo que una manera de entender esto es lo que nos dice Dios por medio del profeta Jeremías, que corrobora lo que hemos visto en el punto anterior y estamos viendo ahora. Vaya a Jeremías 13:23. ¿Qué dice? No vayan a embolatar San Juan capítulo 13. Jeremías 13:23. Búsquelo, por favor. Jeremías 13:23. ¿Lo encontró? Búsquelo, por favor. ¿Sí? ¿Lo encontró? ¿Qué dice? Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien, ¿qué? Estando habituados a hacer mal. ¿Lo escucharon? Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando ¿qué? Habituados a hacer mal. Otra versión de la Biblia, no sé si usted la tiene, dice: ¿acaso puede un etíope cambiar el color de su piel? ¿O puede un leopardo quitarse sus manchas? Tampoco ustedes pueden comenzar a hacer el bien, porque siempre han hecho lo malo. Mi hermano, no solamente el ser humano sin Cristo se encuentra bajo el dominio y la esclavitud del pecado, que es un hábito, es algo natural que el hombre sin Cristo se deleite, que viva en el mismo pecado. Es esto lo que inevitablemente llevó a Judá en el tiempo de Jeremías a ser exiliado, juzgado, castigado y humillado por la opresión de los enemigos. Estamos en un tiempo en donde el ser humano en este tiempo ha llegado tan bajo que para ellos no les es problema mostrar abiertamente su pecado. ¿Sí? Como si el mismo hombre con su actitud estuviera desafiando al mismo Dios. Como queriendo decir que para nada les importa lo que diga la Biblia, lo que enseña la iglesia o la misma moral. Le pregunto, ¿puede un leopardo quitarse sus manchas de su pelaje? ¿Puede o no puede? ¿Puede una persona de raza o de color negro cambiarse a un color blanco? Pues el único que lo hizo fue Michael Jackson, ¿no? Pero quedó mal, ¿sí? Quedó mal, no podía vivir con su operación. Pero mi hermano, esto nos habla de que el pecado es un hábito, es natural. No puedes corregir algo que ya está por un hábito. Nace en pecado, se concibe en pecado. Los que viven y tienen como hábito y naturaleza el pecado van a enfrentar una dura condenación, pero eso no es todo. Algo más, siga leyendo Juan 3:20, que dice: porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué? Aborrece la luz. ¿Qué significa la palabra aborrecer? Quiere decir odiar, detestar la luz que viene de Dios, la iluminación, la comprensión y el entendimiento que viene de Dios, para que lo reconozcamos a Él como el único Dios soberano sobre todo el universo, el cual es digno de ser obedecido por todos y reconocido por todos los hombres. Para mayor claridad, el ser humano sin la gracia de Cristo tiene un hábito, tiene una naturaleza pecaminosa, la cual conlleva a que también aborrece la luz, menosprecia y rechaza el evangelio de la gracia y del amor misericordioso de Cristo el Señor.
¿No ha notado que usted evangeliza a una persona y usted le dice, ¿cuándo va a ir? ¿Y no viene? Y usted se pone contento cuando viene, gloria a Dios. Probablemente Dios está tratando con esa persona. Pero con los que no vienen, ¿qué pasa? Siga leyendo Juan 3:20, ¿qué pasa? Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué? Y siga leyendo. Y no viene a la luz. Es por naturaleza que yo no me arrepiento. No espere que una persona por sus propias fuerzas se arrepienta, mi hermano, eso no va a ocurrir, porque el arrepentimiento viene del cielo. ¿Sí? El ser humano por sí mismo no puede, no quiere, no desea, ni siquiera le nace el venir a Jesucristo. Esa es la triste realidad del ser humano sin Cristo, sin la todopoderosa gracia de Dios operando en su vida. Usted dirá, pero entonces, ¿por qué buscamos de Cristo? Ya lo sabe, porque Cristo está orando allí, en el corazón del pecador. Como dice un pastor, negarse a creer es una cuestión más moral que intelectual. Por tanto, lo que estaba sucediendo en Nicodemo era más que un debate entre dos rabinos. Un rabino llamado Nicodemo y nuestro Señor, que es el rabino sobre todos los rabinos. Era una batalla cósmica entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas, entre la vida eterna y el juicio final. En conclusión, mis hermanos, mis malas obras no solamente muestran mi destino fatal, muestran que en este peregrinar yo aborrezco y detesto la luz que Dios trae delante de mí para que vaya Él en arrepentimiento. Esa es la triste realidad para los que son condenados. Por eso Pablo dice y nos dice a nosotros que o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, que atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué dices? Pero mi hermano, hay esperanzas. Noten, hemos visto la naturaleza de esa condenación. Hemos visto los que son condenados y vamos a ver los que son librados de esa condenación. Lea por favor Juan 3:21. ¿Qué dice? Juan 3:21. ¿Sí? ¿Así dice? Muy bien. Eso quiere decir que están atentos. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué dice Juan 3:21? Mas el que practica la verdad, que viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así, de esta manera nos damos cuenta quiénes son los que se libran de esta condenación. Pero tenga en cuenta lo que dice la Biblia. ¿Qué se necesita para ser librado de la condenación? Según ese texto. ¿Qué se necesita para ser librado de esa condenación? Si quiere, vuélvalo a leer. Blanco es, gallina lo pone, frito se come. ¿Qué? La verdad que es Cristo. Practicar, dice el texto, ¿o no? Dice, en mi texto dice, mas el que practica la verdad, que viene a la luz, ¿verdad? Noten, mis hermanos, la palabra practicar en la Biblia quiere decir que tener un modo de conducta, de comportamiento. Es una forma de vida que se comporta teniendo en cuenta la verdad. Es decir, ese modo de conducta y de comportamiento basado en la verdad, que no es natural en ustedes ni en mí, es lo que nos consuela,
nos alienta en saber que el juicio y la condenación ya no viene sobre ellos, son librados de esta condenación. ¿Cómo así, pastor? Explíqueme. ¿Por qué dice usted que no es algo natural en nosotros? ¿Por qué? Porque recordemos que por naturaleza pecaminosa estamos corrompidos. Hemos nacido en pecado. Y además de esto, ¿qué? Odiamos y aborrecemos la luz que Dios nos trae. Es decir, odiamos a Cristo. ¿Por qué? Porque no queremos someternos a su santa voluntad. Entonces, en conclusión, el amar y practicar la verdad no es algo habitual del hombre en su vida normal y cotidiana. ¿Qué vamos a escuchar más adelante del Señor? Lea Juan 5:29 por ahí cerquita. Juan 5:29. ¿Qué dice Juan 5:29? Muy bien, ¿qué dice? Y los que hicieron lo bueno, ¿qué pasará con ellos? Saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Es decir, se necesita vivir un hábito de vivir lo bueno, vivir en la verdad. ¿Para qué? Para que cuando resucites allá, vas a resucitar ¿para dónde? Para vida, ¿sí? Entonces necesitamos una vida que practique, que tenga como modo de conducta ¿qué? La verdad de Dios. Esto es lo característico de las personas que viven la verdad de Dios. Pero algo más. ¿Qué ocurre en esas personas cuando practican la verdad? Lean Juan 3:21 que sigue diciendo. Mas el que practica la verdad, ¿a dónde va? Mas el que practica la verdad, ¿a dónde viene? ¿A dónde viene? A la luz. Es decir, tiene muy en cuenta en todo momento la presencia de Dios. No solamente en el culto, no solamente en los actos de adoración, también en ¿dónde? En su vida familiar, en su vida privada, en todas las facetas que componen su vida, en el trabajo, en la universidad, en el colegio. Quiere agradar a Dios, anhela, desea que todo lo que hace y viva se ajuste a la voluntad y el propósito de Dios. Lucha a diario con su pecado. Sabe que ofende a Dios, por eso de continuo acude a Él por perdón y misericordia. Porque sabe que en el momento de haber creído y hasta la eternidad vive ¿qué? Para siempre en la misma presencia de Dios. ¿Sí? Como dice un hermano que ya está en la eternidad. Las obras de ellos no son perfectas, pero desea es ir en pos de esa perfección. De modo que trata, lucha, desea que todo lo que haga cuente con la aprobación de Dios. Están basadas en el principio de la ley de Dios. Entonces, si esto es así, mis hermanos, ¿qué es andar en la verdad? ¿Qué es andar en la verdad? Mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Qué es andar en la verdad? Vaya a Romanos 6:4 que nosotros lo leímos ahora con el hermano Marcos. Romanos 6:4. ¿Qué dice? Búsquelo por favor. Romanos 6, versículo 4. ¿Lo encontró? Búsquelo por favor. ¿Qué dice? Porque somos ¿qué? Sepultados juntamente con ¿quién? ¿Con qué es Él? ¿Quién es? Con Cristo para muerte por... Entonces cuando usted se hizo bautizar, usted estaba testificando que usted cree que murió y fue sepultado juntamente con Cristo. ¿A fin de qué? Lea Romanos 6:4. ¿A fin de qué? De que como Cristo resucitó de los muertos
por la gloria del Padre, así también ustedes ¿qué? Así también ustedes ¿qué, mis hermanos? Andemos en vida nueva, es decir, una vida que se somete a la verdad, que practica la verdad. ¿Murieron ustedes juntamente con Cristo? ¿Fueron ustedes sepultados juntamente con Cristo? Entonces fueron resucitados juntamente con Cristo. Ya no tienen por qué practicar la mentira. Ya no tienen por qué practicar la falsedad o el engaño. ¿Por qué? Porque ya son nuevas criaturas. Noten, andemos en vida nueva. Es decir, una vida en la cual se deleita y practica la verdad. Por lo tanto, esa persona no teme que venga ¿qué? El juicio. ¿Por qué? Porque para los que están en Cristo, ¿qué? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esas personas saben que gozan de la aprobación de Dios. Mire cómo termina Juan 3:21, por favor. ¿Cómo termina Juan 3:21? Mas el que practica la verdad, ¿qué? Viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas ¿en dónde? Es decir, delante de Dios. Todo lo que está haciendo goce de la aprobación y del beneplácito de Dios. Mi hermano, y si esto es así, ¿qué necesitamos aquí en esta mañana tan preciosa que Dios nos da aquí en la calle 11, todos reunidos aquí? ¿Qué necesitamos? Necesitamos que Dios en su misericordia opere en nosotros el nuevo nacimiento. El nacer gracias al poder del Evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Necesitamos tomar conciencia de que sin Cristo nos encontramos como muertos ¿en dónde? En nuestros delitos y pecados. Y que solamente Él, Cristo, está facultado para llevarnos a ser nuevas criaturas, llevarnos a nacer de nuevo. De lo contrario, ¿qué? La naturaleza de la condenación está sobre nosotros. Si no hemos nacido de nuevo. ¿Qué ocurre cuando nace un bebé? Vamos a suponer que en su casa su hijo o su hija va a esperar un bebé y ya la llevaron para la clínica. ¿Qué experimenta usted al saber que viene una nueva criatura? Eso es maravilloso, ¿verdad? Uno se pone contento, la madre se pone contenta, el papá, pero también ¿quién? ¿Saben quién? Los médicos. Porque los médicos y las enfermeras, quienes siempre hablan, ellos hablan de un milagro, los que están allá haciendo el parto. Del nacimiento, aunque han presenciado la entrada de cientos de niños, ya están experimentados. Usted habla con un médico y ellos dicen, eso es un milagro. ¿Sí? Y si el niño es de padres famosos, ¿qué ocurre? Viene la televisión, viene el periódico y lo publica, ¿no? Nació el niño de la celebridad tal. ¡Wow! ¿Cierto? Pero mi hermano, no hay ningún nacimiento humano que pueda ser comparado con el nacimiento sobrenatural de un hijo de Dios. Cuando un creyente ha nacido de nuevo. Por eso necesitamos predicar el Evangelio de Jesucristo. Para que todos los que están escuchando su palabra sean tocados por el poder de Dios y Él, como Padre amoroso, nos haga nacer de nuevo. ¿Verdad? El mundo alrededor puede mostrar poco interés en estas cosas, en estos acontecimientos, como ocurrió con el nacimiento de Cristo. Dígame, ¿qué hizo el mundo cuando nació Cristo? Antes quiso matarlo. Herodes ya estaba enfilando espada para ir a matarlo. Pero esto fue proclamado por el cielo, y una hueste de ángeles dijo que gloria a Dios en las alturas. ¡Wow! Nació nuestro gran Salvador.
De la misma manera, pocos prestan atención al nacimiento de un hijo cuando es tocado por el Evangelio. Dígame en dónde sale en el periódico de que en Jumbo el hermano tal nació de nuevo. El mundo no le interesa eso. Pero mi hermano, esto es el milagro más glorioso que Dios hace en un pecador. Que nazca de nuevo por el poder del Evangelio, de la gracia de Dios. Por eso no escucha al Señor diciendo que así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay felicidad. Ojalá fuéramos todos los que estamos aquí presentes, sin ninguna excepción, hasta los que están allá en ese restaurante, escucharan y nacieran de nuevo por el poder del Evangelio. El nacimiento de un hijo de Dios es una resurrección espiritual. El paso de una persona que estaba muerta en sus delitos y pecados, ¿a dónde? A una nueva vida. Un hijo de ira se convierte ahora ¿en qué? En un hijo del Padre que está en los cielos. Y eso se conoce como ¿qué? Una regeneración. Y esto es muy esperanzador para todos nosotros los pecadores, mis hermanos, que Dios nos ha dado la bendición y la oportunidad de escuchar su palabra, de escuchar su evangelio. Y por este evangelio ¿qué? Mis palabras son espíritu y son vida, ¿verdad? Por tal razón, escuchar el evangelio es saber que la vida ha venido ante nosotros, ha venido a nuestros corazones. Es escuchar la misma voz de Jesucristo que nos dice: levantémonos y vayamos a Él. Vamos, porque ha infundido nuevo aliento en nuestros corazones. Ya Cristo es nuestra vida, Él es nuestro corazón, Él es nuestra alma para vivirlo a Él. Ya hemos nacido de nuevo. No lo olvidemos, mis hermanos. El Evangelio de Juan nos presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida y vida eterna en su nombre. ¡Qué privilegio! ¿No te has dado cuenta tan grande que Dios nos da de poder presentar su glorioso Evangelio? Pero qué privilegio tan grande que nos da de escucharlo y de saber que por su gracia nos lleva a nacer de nuevo. Amén. Amén. Gloria sea a Cristo Jesús. Él es la vida. Su muerte produce vida. Su calvario produce libertad. Su obra produce paz. Y nos da esperanza para más allá de la muerte. Mi hermano, esto aquí es un cuartico de hora. Esto aquí es un cuartico de hora. Pero vendrá el día cuando las cortinas de los cielos se abran de par en par. Y entonces, ¿qué pasará? Veremos a aquel que nos hizo nacer de nuevo. Y lo adoraremos, mis hermanos. Y ya no habrá pereza, ni incomodidad, ni engaño. No habrá nada malo. Lo adoraremos por toda la eternidad. Ahora vivámoslo por la fe, porque este evangelio produce vida, y produce vida en abundancia, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Amén. Oremos, por favor. Padre Santísimo, amado Dios, hemos visto el diálogo que tuvo tu Hijo con aquel hombre, con aquel dirigente, con aquel fariseo llamado Nicodemo. Y creemos que tú también nos estás hablando a nosotros. Por tanto, Señor, si es por nosotros, nuestra naturaleza nos llevará inevitablemente a la condenación. Pero como lo dice tu palabra, aquí están todos estos corazones, incluyendo el mío, sedientos de ti. Háblanos de tal manera que nos lleves a resucitar,
a nacer de nuevo. Señor, bendice tú los oídos, los corazones que hoy congregaste, no solo en este lugar, sino en todos los lugares alrededor del mundo. Y que sea presentada la bendita verdad de Dios, que Cristo es nuestro único Salvador y Señor. Y que por su gracia y su poder, por el poder del Evangelio, es que somos hechos nuevas criaturas. Padre Santo, no permitas que nadie se vaya de aquí sin haber escuchado esta preciosa verdad. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia, porque si seguimos muertos espiritualmente, nuestro destino será fatal. Señor, haz lo que tengas que hacer, pero trata con todos los corazones, con todos los que forman parte de tu pueblo en este lugar. Te damos la gloria, el honor y la alabanza. Y todo esto para la gloria de tu Hijo Jesucristo, quien nos amó y se entregó por nosotros. Amén y amén. Amén.